La función sí es una de las funciones más interesantes de Excel. De hecho, es una función de amplio uso que nos sirve para crear fórmulas condicionales que analizan datos mm, envueltos en condiciones y nos devuelven un valor basados en los resultados de ese determinado análisis. La sintaxis de la función sí consta básicamente de tres partes. Una parte que llamamos prueba lógica, otra que se llama valor si verdadero y valor si falso. ¿Qué es prueba lógica? Prueba lógica es una condición. Una condición es una expresión de la que se puede decir si es falsa o verdadera. Y básicamente esos son los tipos de valores que se aceptan como prueba lógica, valores como falso o verdadero. Veamos qué tipo de expresión puede ser esa expresión de falso y verdadero. Una expresión, por ejemplo, como B11 igual a 30 puede ser evaluada y de ella decir si es falso o verdadero. Si, por ejemplo, dentro de la celda B11 tengo un 20, entonces esa expresión sería falsa. Si tuviera un 30, esa expresión sería evaluada como verdadera. Entonces, expresiones similares a estas, y no necesariamente con igual o con alguno de los otros operadores de comparación, sino incluso con algunas funciones que arrojan valores de falso o verdadero, nosotros podemos crear nuestra prueba lógica. Es decir, pues la condición que va a analizar los datos y que hará que la función sí actúe de una u otra forma. Si la prueba lógica nos da como valor verdadero, entonces hará lo que nosotros establezcamos en esta parte de valor si verdadero. Si la prueba lógica arroja falso, hará lo que aparece aquí en esta parte donde hemos colocado valor si falso. Esto nosotros lo podemos asimilar también como en los diagramas de flujo donde nosotros tenemos una determinada prueba lógica y dependiendo de cómo sea evaluada se realizará lo que nosotros marcamos por sí como verdadero o lo que nosotros marcamos por no en el caso de que la prueba lógica nos dé un resultado falso. Veámoslo con algunos ejemplos, incluso ya aplicables para el mismo. Nuestro primer ejemplo. Pensemos que tenemos una lista de nombres y queremos marcar con sí en donde aparece el nombre Mario. Bueno, acá es una lista bastante corta donde nosotros ya sabemos que este es el único Mario que aparece, pero podemos hacerlo para el uso de sí. Bastará entonces con que empecemos con nuestra función. Entonces escribimos sí, abrimos paréntesis, vamos a colocar la prueba lógica. En este caso es que el contenido de esta celda sea igual a la palabra Mario. Esta palabra es un texto, entonces tenemos que colocarla entre comillas. Y ahora sí, los resultados que esperamos. Que si el contenido de esta celda, en este caso la B19, es Mario, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, que coloque la palabra sí. Y si no, entonces ese es el valor si falso, que coloque la palabra no. Cuando cerramos, aceptamos la fórmula, obviamente para Juan el resultado de la expresión va a ser no. Si la copiamos, vemos que para Carlos es no, para Mario es sí, para Juan es no, Kevin no. Ese es un pequeño uso de ella. Veamos otros. Supongamos que tenemos una lista de temperaturas y queremos verificar cuáles son mayores a 20 de esta lista. Insisto, la lista puede ser mucho más larga para que se justifique realmente la utilización de este tipo de función. Entonces, colocamos nuestra fórmula igual, sí, va a la prueba lógica. La prueba lógica es verificar que el contenido de esta celda sea mayor de 20. Podemos escribirlo. Entonces, el contenido de la celda sea mayor de 20. Lista nuestra prueba lógica. Esa expresión será evaluada en cada una de las celdas donde nosotros lo copiemos. El valor si verdadero, ¿qué queremos que haga? Bueno, antes habíamos colocado un texto, podríamos decir que coloque un número, por ejemplo que coloque un 1 si sí, o que coloque un 0 si no. Esta es la opción si falso. Cerramos. Nótese que para los números nosotros no necesitamos colocar las comillas, no es texto. Entonces el 15 no es mayor de 20. Cuando la copiamos vemos que el 23, 24 y 26 pues nos cumplen la condición y por eso nos ha aparecido este valor.
Podemos hacer que esta misma expresión, expresiones similares, trabajen no necesariamente con constantes colocadas dentro de la condición, sino por ejemplo con referencias. Entonces podríamos decir, igual, si, abre. Una prueba lógica similar sería decir, para la misma verificación de temperaturas mayores de 20, que si este valor es mayor de el dato que tenemos acá, nota, pensamos copiar esto hacia abajo, así que no queremos que varíe la fila, entonces podemos volverla mixta. Ahora sí colocamos el punto y coma. El valor si verdadero, que coloque un 1 si es verdadero, y por ejemplo que coloque un falso si es falso. Entonces cuando copiamos nuestra formulita, entonces vemos cuáles nos han aparecido con el 1, los mismos resultados que esperábamos en el otro. Con la diferencia que al utilizar una referencia podríamos variar el valor. Podríamos decir que ya no queremos solo las que sean mayores de 20, sino por ejemplo las que sean mayores de 30, caso en el cual todas serían 0, que sean mayores de 22, caso en el cual nuevamente tenemos estos mismos datos. Si queremos que sean mayores de 16, entonces ya la de 17 también nos aparece como mayor. Entonces aquí tenemos otro uso un poquito más práctico en el cual estamos utilizando una referencia. Otro ejemplo, pensemos que tenemos los resultados de goles de un partido y queremos asignar para ganador y perdedor los puntos respectivos. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que el que gane tiene sus 3 puntos, el que pierde tiene 0. Para ello podríamos utilizar la función si. Entonces diríamos si, abre, este valorcito es mayor que el valor de acá, pues en este caso no, pero podríamos pensarlo, si fuera mayor, entonces debería colocarle 3, y si no, que le coloque 0. Vamos a aceptar. Nota, esta formulita no la podríamos copiar, porque cuando la copiamos, terminamos por observar de que está haciendo referencia a otra celda que no está en nuestras cuentas. Entonces está comparando, sí, el C28, pero con este valor. Y debería compararlo no con el valor del C29, como en este caso, sino con el valor del C27. Entonces aquí, si C28 es mayor que C27, le colocará 3, y si no, le colocará 0. Ahora ya que nos ha quedado arreglada, entonces ahora sí le podemos dar Enter, y los resultados son consistentes. Si aquí cambiamos este valor por un 4, pues nos cambian los resultados inmediatamente. Debe anotarse que esta expresión no nos sirve para el empate. Para el tema del empate tendremos que hacer algunas cosas adicionales, utilizar una función anidada, de la cual empezaremos a ver a continuación. ¿Qué es una función anidada? Bueno, una función anidada, como lo hemos visto anteriormente, implica colocar una función dentro de otra. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente relación de temperaturas que queremos comparar. Queremos comparar las temperaturas A y B. En este caso, pues son iguales, pero podrían contener cualquier valor este par de celdas. Le hacemos referencia a la B37 y a la C37, donde tenemos los datos de la temperatura. Ahora bien, las condiciones entonces acá serán básicamente las siguientes. Si, por ejemplo, B37 es mayor que C37, entonces nosotros diríamos que la temperatura A es mayor. Pero si no, ¿qué ocurriría? Nótese, este sí tiene 3 partes. Nuestra prueba lógica, el valor si verdadero, y el resto lo llamaremos valor si falso, pero hemos colocado allí una nueva función, un nuevo condicional si. Entonces, si no es mayor, ¿qué posibilidades hay de que ocurra? Bueno, una, que B37 sea igual a C37. Entonces, esa es la nueva condición que vamos a evaluar. Si esto es cierto, entonces A y B son iguales. Si no es cierto, entonces como ya evaluamos que A no es mayor, entonces B sería la mayor. Esta misma formulita es la que nosotros hemos escrito en este sitio. Entonces, acá podemos verla, podemos apreciar cómo trabaja. Vamos a hacer nuestra comparación. Entonces, acá vemos que en este caso, con los dos datos iguales, esta misma expresión nos da como resultado de que A y B son iguales. Hemos hecho la comparación, B37 mayor de C37, A es mayor. Si no, bueno, el resto creo que lo podemos ver, es idéntica al anterior. Pero también se quiere resaltar de que no es la única forma de escribirla.
comentaríamos esto, coloquémosle una comilla para que podamos seguir viéndola. Esta misma expresión nosotros la podemos hacer de otras formas. O sea, no es la única forma que nosotros tenemos, no existe una sola forma de colocar este tipo de condición. De hecho, en este caso, las tres condiciones nos dan los mismos resultados, como nosotros podíamos ver anteriormente. Simplemente que se evalúan diferentes cosas para el mismo par de celdas. Entonces podríamos preguntar, el primer caso que ya lo analizamos, el segundo, en el cual estoy mirando que, pues, para la parte valor si no de la primera, o sea, para esta partecita estoy variando, ya no estoy preguntando de si B37 es igual a C37, sino por ejemplo, si B37 es menor de C37. En este caso nosotros cambiaríamos los valores que tenemos y nos daría que B es mayor, que B es mayor si se cumple esto, y que A y B son iguales si no se cumple. Para la tercera que hemos colocado, ya no estamos comparando B37 con C37 porque B37 sea mayor, sino por ejemplo estamos preguntando si es mayor o igual. En ese caso, por el valor de sí, en este, entonces vamos a decir, si B37 es mayor de C37, que es una de las dos opciones de mayor o igual, entonces coloque A es mayor. Si no, la otra opción de B37 mayor o igual a C37, nosotros diríamos que A y B son iguales. Si no se cumple ninguna de estas dos, quiere decir de que la temperatura B es menor. Ahora bien, nótese que ese es el funcionamiento, son varias formas que tenemos de describir los datos, y en la medida en que nosotros cambiáramos las temperaturas, pues tendríamos los correspondientes resultados. Si esta se volviera 30, entonces en todas nos diría que la temperatura es mayor. Si esta se volviera 50, entonces nos aparecería que la temperatura B es la mayor, que es el comportamiento que nosotros esperábamos para esta situación. Esto se asimila, insisto, con un diagrama de flujo en el cual nosotros estamos analizando estas temperaturas. En este caso, entonces analizamos primero que si B37 es mayor de C37, la que tenemos acá. Si sí, simplemente escriba A es mayor. Si no, vuelve y pregunte. En ella tenemos, ¿es B37 igual a C37? Esa es la pregunta que va ahora. Si sí, entonces A y B son iguales, que es esta parte. Si no, o sea el valor si falso, B es la mayor. Son muy similares. Ahora bien, el ejemplo que previamente habíamos hecho del encuentro deportivo, pues entonces nosotros podemos ya trabajar el tema del empate utilizando una función anidada. Entonces, aparte de considerar de que uno sea mayor que el otro, si no es mayor, vamos entonces ahora a considerar de que los resultados fueran iguales. Diríamos entonces, igual si, abre. Si este resultado fuera mayor que este resultado, entonces debería colocarle 3 puntos. Si no, se pregunta si este resultado es igual a este resultado, entonces aquí los puntos deberían repartirse, debería ser un punto para cada uno. Y si no, pues debería colocarle 0 puntos. Creo que con ello ya termina, por lo menos el segundo condicional, el que habíamos anidado, y ahora sí podemos cerrar el paréntesis del primer condicional. Vale la pena resaltar, ya que estamos acá, es más, demos un enter, ampliemos un poquito nuestra pantalla, acerquémosla, observemos el comportamiento de los paréntesis, es bastante interesante. Nótese que los paréntesis van generándose con un color diferente, y adicionalmente en la medida en que nosotros los vamos cerrando, pues el paréntesis de apertura pues se vuelve por un momento como en negrilla. Observemos por ejemplo este paréntesis, el negro, pero lo vamos a quitar y vamos a observar lo que ocurre con esto en el momento en que colocamos un nuevo paréntesis. Por un instante
vemos que ambos se vuelven de negrilla. Eso nos sirve para ver exactamente en qué punto nosotros vamos de la expresión, cuál paréntesis es el que efectivamente estamos cerrando. Bueno, entonces tenemos el primer resultado de 0. Sabemos que la segunda expresión no la podemos copiar porque contiene una lógica muy diferente a utilizar. Entonces simplemente la escribimos. Igual si abre, este es mayor que este valor, entonces obtiene 3 puntos. Si no, el valor si falso, entonces si abre, preguntemos si es igual. Si este valor es igual al que tenemos acá en la parte de arriba, entonces en ese caso coloque un punto, reparten puntos allí, y si no, coloque 0, porque quiere decir que perdió. Cerrado el primer paréntesis, cerrado el segundo, damos enter. Acá ya podemos jugar con otros resultados diferentes a perder y ganar. Entonces, por ejemplo, si los goles fueran 3 de cada uno, tendríamos uno para cada uno. Pero como es lógico, aquí podríamos tener 4, aquí podríamos tener 5. Vemos que esto está funcionando perfectamente tal como nosotros lo deseábamos. Este es el uso básicamente de las funciones anidadas. Como decimos, esto lo podemos nosotros representar mediante un diagrama de flujo. Tiene más de una función dentro de otra. En el caso específico del sí, nosotros podemos anidar para la versión 2010 hasta 64 condicionales. Sin embargo, ese tipo de anidamiento produce expresiones bastante complejas que, para solucionarles algún error que se presente en ellas, termina por ser complejo el buscar errores, buscar inconsistencias. Es muy fácil equivocarse en algún punto y coma, algún signo, alguna cosa de esas que nos puede generar errores en fórmulas tan complejas. Entonces no hace tan recomendable tener tantos anidamientos en una sola. Hay otros métodos que los veremos un poquito más adelante, que nos permitirán simplificar un poco estas funciones e incluso no tener que utilizar tantas funciones anidadas. Hasta aquí hemos colocado valores, pero nosotros podríamos colocar como resultado de los valores si sí o si no el resultado de una fórmula. Por ejemplo, ¿qué tal que tengamos una lista de temperaturas y dependiendo de la temperatura tenemos que dar una serie de mensajes? Uno, que si la temperatura es menor de 10 grados, nos coloque un letrero que diga temperatura baja. Que si la temperatura es mayor de 20 grados centígrados, nos diga que es una temperatura alta. Y si está dentro del rango entre 10 y 20 grados, pues que aplique una fórmula, como esta que tenemos acá. El diagrama de flujo entonces es claro. Primero, preguntamos en nuestra condición que si la temperatura es menor de 10 grados. Si el resultado es sí, simplemente colocar el letrero temperatura baja. Si no, preguntamos, ¿es la temperatura mayor de 20? Si sí, letrero de temperatura alta. Y si no, aplicar la fórmula. Veamos entonces cómo quedaría la lógica de esta expresión colocada en este sitio. Entonces partimos de colocar nuestro signo igual. Iniciamos el condicional sí, abre paréntesis y empezamos a evaluar, tal como nos lo dice nuestro diagrama. ¿Es la temperatura menor de 10? ¿Es la temperatura menor de 10? Si sí, ¿qué debe pasar? Debe aparecer un letrero que diga temperatura baja. Entonces va nuestro mensajito que diga temperatura baja. Cerramos, ya terminamos el valor si verdadero. Cuando colocamos el punto y coma, inmediatamente ya se nos habilita el valor si falso. El valor si falso es volver a preguntar por no. ¿Es la temperatura mayor de 20? Eso es otro condicional. Entonces, sí, es la misma temperatura mayor de 20. Por sí debe decir temperatura alta. Entonces colocamos nuestro mensaje temperatura alta. Cerramos. Aquí termina el valor si verdadero. Y para el valor si falso debe aplicar nuestra formulita. 2.3 por la temperatura elevada a la 0,8. Entonces será 2.3 multiplicado por la temperatura elevada
a la 0.8. Listo. Entonces estamos aplicando aquí una formulita sobre este valor y será el resultado si la temperatura está en nuestro rango. Hemos cerrado el primer paréntesis, nos falta cerrar el primero de acá, el segundo paréntesis, nos falta cerrar el primero, ya lo cerramos, damos enter, y este es efectivamente 18 se encuentra entre 10 y 20, entonces aquí aplico la fórmula, y para las otras pues vemos los resultados. Entonces la temperatura de 23 y la de 30 nos aparecen con mensajes de temperatura alta, la de 7 como temperatura baja, temperatura alta, etcétera. En las otras se ha evaluado la fórmula respectivamente. Y como era una fórmula que utilizaba referencias relativas, pues vemos que el resultado es ir utilizando el valor de cada una de las celdas que ha sido involucrada. Entonces creo que esas son algunas de las generalidades acerca de la función sí.